Y entonces el tema es, ¿con quién va a gobernar el que gane? Claro, yo digo, a un año de las... falta un año exactamente, eso es en junio, si no cambia la fecha de las elecciones internas, un año y medio de las nacionales, hay un electoralismo, ¿no? Claramente adelantado, lo reconocen todos, lo que lleva a todos los políticos de todos los partidos a medir en demasía cada paso que dan en función de los costos políticos que pueden tener o de los beneficios políticos que pueden tener, ¿no? Es decir, muy buena parte de la clase política está pensando en la competencia electoral de junio. Eso es muy notorio en algunos de los partidos y en la de octubre y noviembre. Pero nadie piensa en el después qué. Está bien, estamos lejos, estamos a un mes y medio. Lo que pasa es que el después qué se va construyendo con los pasos que se están dando ahora. Es decir, lo que pueda hacerse después va a tener en cuenta lo que está pasando ahora. Y hay una polarización política, el gobierno defendiendo su postura y una estrategia muy clara del frente de negativa, uno puede repasar un montón de temas, es una estrategia del no. Esto en el futuro puede tener costos o puede impedir, puede ser un impedimento para un acuerdo interpartidario. Por ejemplo, ¿no? Con esta estrategia de desconocer prácticamente todo lo del gobierno, que tiene que ver con el frente y muchas veces con el sindicalismo también asociado, y vimos todo lo que pasó en Oce, que después llegaron legisladores del frente o dirigentes a tratar de calmar las aguas. Uno se pregunta, con toda esta estrategia muy basada en el no, que empezó muy pocos días después que asumió el gobierno, con el caceroleo después en plena pandemia, ¿con quién gobernaría el frente si no logra mayoría definitiva? Esta es una mayoría parlamentaria en las dos cámaras. Es una pregunta que está bien, puede parecer adelantada, pero hay dirigentes del frente que se la tienen que empezar a hacer. Es decir, si nosotros ganamos, ¿quién nos va a dar los votos para gobernar si hoy nosotros no estamos dando los votos la mayor parte de las veces, ¿no? Y si no tienen mayoría. Y si no tienen mayoría propia, ¿no? Claro. Que no es fácil. Recordemos que en el último gobierno el diputados tuvieron una mayoría por un voto y cuando ese diputado dejó el frente y siguió en la Cámara, durante un tiempo se quedaron sin mayoría y no pudieron aprobar los proyectos. ¿Quién va a estar dispuesto a transar en el actual oficialismo en ese contexto, ¿no? ¿Qué dirigentes, qué sectores? Y si ganara de nuevo la coalición multicolor, ¿qué pasaría? Bueno, está gobernando. Si ganara de vuelta, digo, ¿no? ¿Qué pasaría con Pero el frente? está gobernando, digo. Pero ¿Se repetirá eso? Bueno, esa es la pregunta. Si el frente no ganara, es que hay algo que hizo mal. Entonces, la pregunta razonable es, ¿el frente actuaría de la misma manera? ¿Tendría la misma estrategia? Hubo un momento que el presidente del Frente Amplio, lo recordamos, resguardó mucho su relación personal con el presidente Lacalle. Más allá del conflicto tenían un diálogo personal. Es verdad. Eso parecería que se ha roto. Sin embargo, fue una clave en el pasado. Ese diálogo, más allá de diferencias, muchas veces reservadamente, fue la base de lo que hicieron en su momento, primero Líber Seregni y después Tabaré Vázquez. Nunca rompieron los puentes, nunca dinamitaron los puentes. Hoy las cosas parecen distintas. En el frente uno ve, bueno, hay una diversidad y una competencia cada vez más fuerte entre COSE y Orsi, ahora con la presencia de Vergara, que todavía no ha aparecido con mucho perfil de candidato. Y muchas veces yo tengo la impresión de que la política a nivel nacional está condicionada por la política interna. En el frente muchas veces hay una especie de competencia de quién se ha colocado más a la izquierda y probablemente llegó el momento de que cambie hacia el otro lado. No siempre fue así. Voy a ser muy breve en lo que me queda. Ya en el año 99, el general Líber Seregni, con esa visión que lo caracterizaba, yo muchas veces lo cito porque me parece que era es un referente, hizo una serie de encuentros con personalidades de todos los partidos que en la búsqueda de políticas de Estado que se tradujo en una serie de publicaciones. Y se mostraba convencido ya en ese entonces de buscar acuerdos sobre los grandes temas y de que en el futuro
no iba a ser posible gobernar con la legitimidad, más allá de la mayoría de las parlamentarias, si no había un cambio. Dice, no han dejado de ser permisibles los viejos modos de gobernación y fundados en la capacidad singular de un solo partido para dar respuesta a los problemas que se plantean en nuestra sociedad y a nuestro futuro. Y habla de restricciones externas e internas en la política y que para cualquier gobierno, decía Seregni ya hace años, más allá de cualquier signo partidario y más allá de quien esté comandando en el momento, en el periodo siguiente, existe la necesidad de una formación de un consenso mayoritario como única forma de dar respuesta posible al reto de este momento histórico de la política. Es decir, para ir sintetizando, que la polarización implica riesgos, que los puentes no deben romperse, ni dañarse de una manera que sean difíciles de reconstruir por las miradas de corto plazo, o los intereses políticos, personales o sectoriales. Esto implica negociar, buscar acuerdos y reconocer que en general el otro siempre tiene una parte de razón. Ser pragmático pero sin dejar los principios. Porque de esos acuerdos, en línea de lo que decía Seregni, necesitan, como yo decía antes, de una legitimidad que va mucho más allá de los votos. Ahora, para terminar, en la medida que en el frente se empieza a acentuar la competencia interna, seguramente empezarán a verse las diferencias de estilos y las posibilidades de los puentes que empiecen a tirar pensando hacia el futuro. Sobre todo de quienes hoy por hoy, por lo menos aparecen como favoritos con los dos intendentes. Mañana será una oportunidad de verlo. Yamandú Orsi, el intendente de Canelones, va a hablar mañana en ADM a los empresarios. Sí. Quiere decir, es un momento, me parece, y él seguramente y sus asesores no lo desconocen, es un momento para marcar de alguna manera cuál va a ser su camino futuro, si va a apostar, como lo hicieron Seregni y Tabaré Vázquez, a mantener los canales de diálogo o a una apuesta a una posición muy radical, que bueno, que es otra de las eventuales alternativas, ¿no? Claro, a Orsi se le había más o menos situado en su perfil como una persona digamos, moderada. Últimamente, sin embargo, uno lo podía observar en una actitud más negativa en relación al Sí, al él tiene gobierno, que contemplar a todos, ¿no? El otro día me encontré con alguien que está muy cerca de él, unos de los asesores, y me decía, lo calificaba a él de hombre de centro izquierda, y que eso le cuesta muchas críticas desde sus propios sectores que lo apoyan. Pero recordemos, en su momento apoyó los barrios privados, Sí, por fue supuesto. muy duro con el tema de la delincuencia, decía, de un lado nosotros, del otro lado ellos. Ha hecho cosas que no van de la mano con otros, con discurso de la izquierda, marcando una diferencia, ¿no? Ahora tiene el apoyo del MPP, ¿no? Claro, iba a comentar que la que sí ha mostrado por lo menos un discurso más claro y más duro ha sido Carolina Cose, ¿no? En Sin contraposición a Orsi, que como bien decías, lo vamos a ver mañana, donde vamos a poder medir de alguna forma esa temperatura, pero Cose ha salido más dura con el gobierno en su rol de intendenta, pero aún así marcando la gestión, no solamente acá, sino también en medios internacionales. Cose lo que ha hecho, me parece, creo que hay un rol definido de Cose, que ha hecho casi un gobierno espejo en Claro. Montevideo al nacional, desde el comienzo de la pandemia, con el plan ABC, diciendo en cada crisis que ha atravesado el gobierno, bueno, ella Una especie de contraposición. ha hecho como ese espejo. Orsi, como decía Jorge, parecía como más templado, pero últimamente se lo ve como un palo y una flor, ¿no? Para el gobierno. Y yo pensaba, y uno trata de sondear entre la gente del Frente, bueno, ¿cuál es el perfil del votante de la interna del Frente? Que es a lo que apuntan en esta primera instancia estos candidatos. Están esperando que sean confrontativos con el gobierno, esperan que sean conciliadores, proyectan a un candidato hacia octubre o lo único que le importa es que votan los más militantes. Votan los más militantes. Y el más militante, ¿qué es lo que espera? Por eso digo, porque eso también condiciona mucho el accionar de los propios candidatos a la hora de su retórica, ¿no? Uno piensa, como se hace, tiene al MPP, más aún es integrante del MLN, Claro. pero el MPP desde hace un tiempo ha sido una constante pérdida de internas, ¿no? Perdió, por ejemplo, su candidato con Daniel Martínez. Perdieron, Miranda le ganó, Lucía Topolansky era su adversario, si no me equivoco. Sí. Yo recuerdo que decían, se sube a Lucía Topolansky con Pepe en una esquina y le gana.
Y se despejó una variable, Alfonso, que la venimos conversando, que era la candidatura de Vergara. Sí, bueno, sí. se va lentamente decantando, por lo cual Orsi pierde también esa pátina sereñista que vos tanto hablaste. Sí, ¿no? sí. Bueno, ese punto es muy importante, ¿no? Porque tú señalabas a Oliver Sereni que es indiscutido, ¿no? Su ausencia es indiscutida como es indiscutida la ausencia de los grandes líderes que ya no están, porque no están entre nosotros. Pero uno podría pensar que Astori de alguna manera podía generar una especie de balanza, pero seguramente Astori no va a participar de la próxima elección, no va a participar. Incluso yo te diría que mirando en perspectiva, Mujica, líder del MPP, ex guerrillero, viéndolo hoy, fue un factor moderador también. Pero fue un en factor muchas moderador oportunidades, claro en que muchas sí. veces. Y fue un socio leal de Tabaré Vázquez la mayoría de las veces, cuando aún discrepando cosas profundas, encolumnaba a la bancada del MPP detrás de lo que decidía Tabaré, ¿no? Sí, sí. Señores.